Hola a todos, amantes de las series turcas y del salseo del corazón. Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde desmenuzamos cada detalle y cada rumor que rodea a nuestras estrellas más queridas. Hoy tenemos un tema que, créanme, nos ha dejado a todos con la boca abierta, una noticia que ha sacudido los cimientos del universo Anker y que, estoy seguro, ustedes están tan ansiosos por desentrañar como yo. Pero antes de sumergirnos de lleno en este bombazo, no olviden darle al botón de suscribirse si aún no lo han hecho y activar esa campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Así siempre estarán al día con las últimas novedades. Bueno, pues el título que nos convoca hoy lo dice todo y a la vez, nos deja con muchísimas preguntas. Hande Erçel y Kerem Bürsin sorpresa se dicen de todo en fuerte discusión. ¿Qué significa esto? ¿Es posible que después de tanto tiempo, de tanto silencio y de tanta especulación, nuestras dos estrellas favoritas hayan tenido un encuentro tan explosivo que haya escalado a una fuerte discusión donde, supuestamente, se dijeron de todo? La noticia, empezado a circular como un reguero de pólvora en redes sociales y en algunos medios de entretenimiento, ha desatado una ola de comentarios y teorías que van desde el shock absoluto hasta la incredulidad, pasando por quienes ven en esto una chispa de esperanza para una posible reconciliación. Para entender la magnitud de esta supuesta situación, tenemos que ponernos un poco en contexto. Hande Erçel y Kerem Bürsin, ¿quién no los conoce? Son los nombres detrás de una de las parejas más icónicas no solo de la ficción turca, sino también de la vida real. Su química en Love is in the Air traspasó la pantalla de una manera tan palpable que era casi imposible no creer en su amor. Su romance, que floreció bajo los focos y la mirada atenta de millones de fans en todo el mundo, nos hizo soñar a muchos. Fueron la encarnación perfecta de la pareja de cuento de hadas, guapos, talentosos, divertidos y visiblemente enamorados. Sus interacciones en redes sociales, sus viajes juntos, sus entrevistas llenas de miradas cómplices y palabras cariñosas, todo alimentaba esa fantasía que los fans habíamos creado. Sin embargo, como en toda historia de amor, llegó el momento del después. La relación, para tristeza de sus seguidores, llegó a su fin. Y aunque ninguno de los dos habló abiertamente de los motivos de su ruptura, el silencio y la distancia entre ellos fueron una confirmación tácita. Desde entonces cada uno ha seguido su camino profesional, Hande con nuevos proyectos y una evolución en su imagen, y Kerem consolidando su carrera con nuevas series y campañas. A pesar de la separación, el fandom Anker nunca se disolvió del todo. Siempre ha habido una esperanza latente, un deseo colectivo de que sus caminos volvieran a cruzarse, y que esa chispa que los unió una vez pudiera resurgir de las cenizas. Por eso una noticia como la que nos ocupa hoy, tiene el poder de electrificar a toda una comunidad. Pero, ¿qué es lo que se sabe realmente de esta fuerte discusión? ¿Dónde ocurrió? ¿Quién fue testigo? Y lo más importante, ¿qué fue lo que se dijeron de todo? Permítanme contextualizar la información que ha empezado a circular. Según algunas fuentes, que por supuesto, debemos tomar con la debida cautela ya que no han sido confirmadas por los propios involucrados ni por sus representantes, el encuentro habría tenido lugar en un evento privado en Estambul, al que ambos habrían asistido por separado, pero donde sus caminos inevitablemente se cruzaron. No era un evento público masivo, sino más bien una reunión de la industria, lo que habría permitido un espacio donde, supuestamente, la tensión se acumuló y explotó. Los rumores sugieren que el ambiente entre ellos, que de por sí ya se percibía como tenso y distante desde la ruptura, se habría vuelto insostenible. Al principio se dice que intentaron mantener una distancia prudencial, con saludos corteses pero fríos. Sin embargo, en algún punto de la noche, las miradas se habrían convertido en palabras, y las palabras en un intercambio cada vez más acalorado. La especulación apunta a que la discusión no fue algo improvisado, sino que venía cargada de emociones reprimidas, de asuntos pendientes que ninguno de los dos había tenido la oportunidad o el valor de enfrentar directamente desde su separación. ¿Y qué se dijeron de todo? Aquí es donde las fuentes no oficiales se vuelven más difusas, pero la narrativa general sugiere que se abordaron temas relacionados con el pasado de su relación, posibles malentendidos, reproches mutuos e incluso algunas decisiones profesionales recientes que podrían haber afectado a uno u otro. Algunos hablan de que se tocaron heridas antiguas, de que se revivieron momentos de frustración y decepción. Se menciona que la conversación subió de tono rápidamente con voces elevadas que, aunque no llegaron a gritos descontrolados, sí fueron lo suficientemente audibles como para llamar la atención de algunos presentes.
Se habla de gestos de exasperación, de miradas cargadas de emociones complejas, desde el enfado hasta una tristeza profunda. No era una discusión pública en la calle, pero sí un momento de alta tensión emocional presenciado por un círculo reducido de personas. Los detalles son escasos, y como siempre ocurre en estos casos, la verdad puede estar muy matizada. Sin embargo, la idea de que Hande y Kerem, después de tanto tiempo manteniendo una imagen de profesionalidad y respeto mutuo post-ruptura, hayan tenido un enfrentamiento tan directo y pasional, es lo que ha causado el mayor impacto. ¿Será que esta supuesta discusión es una señal de que aún existen sentimientos fuertes entre ellos, aunque sean de frustración o dolor? ¿O es simplemente el desahogo de dos personas que necesitaban cerrar un ciclo de una vez por todas? Las reacciones de los fans han sido, como era de esperar, muy variadas. Hay quienes están completamente consternados, sintiendo que esta noticia destruye cualquier esperanza de reconciliación que pudieran haber tenido. Para ellos, ver a sus ídolos en una situación tan conflictiva es descorazonador. Otros, sin embargo, han interpretado esta discusión como una prueba de que aún hay una conexión profunda entre ellos, que el hecho de que se digan de todo significa que todavía les importa lo que el otro piense o sienta, y que el peor escenario sería la total indiferencia. Para este grupo, incluso una discusión apasionada es mejor que el silencio absoluto, porque indica que la llama, aunque sea de ira o frustración, sigue viva de alguna manera. Y luego están los más escépticos, que ponen en duda la veracidad de la noticia, sugiriendo que podría ser una exageración, un malentendido de una conversación normal o, directamente, un rumor infundado para generar clics. Y es que en el mundo de la farándula, sabemos lo fácil que es distorsionar la realidad. Una simple conversación seria entre dos exparejas puede ser interpretada como una fuerte discusión, si hay alguien con ganas de crear controversia. Un desacuerdo profesional podría ser malinterpretado como un conflicto personal. La línea entre la verdad y la especulación es muy delgada, y la fascinación por la vida amorosa de estas celebridades es tal, que cualquier indicio, por pequeño que sea, se convierte en un titular. Si nos ponemos a pensar en las implicaciones de esto, si la discusión fuera real y tan intensa como se describe, podría significar varias cosas. Podría ser el cierre definitivo, el punto final a una historia que necesitaba ser expresada y liberada para que ambos pudieran avanzar por completo. O irónicamente podría ser el inicio de una nueva fase, donde al desahogar todo lo que tenían guardado, abran una puerta a una comunicación más honesta, que quizás, solo quizás, los lleve a entenderse de una manera diferente. En un mundo ideal, un diálogo, por difícil que sea, es siempre un paso hacia adelante. También es importante considerar cómo esto podría afectar sus carreras. Ambos son figuras públicas muy queridas y respetadas. Cualquier escándalo o controversia que los involucre podría tener un impacto en su imagen. Sin embargo, hasta ahora, tanto Hande como Kerem han manejado su vida privada con bastante discreción y profesionalismo. Es muy probable que, de ser cierta la discusión, intenten que se mantenga en el ámbito privado, sin hacer declaraciones públicas que alimenten más el morbo. Su enfoque siempre ha sido en su trabajo y eso es algo que sus fans valoran mucho. Lo que sí nos queda claro es que la historia entre Hande Erçel y Kerem Bürsin sigue siendo una de las más apasionantes y seguidas por el público. No es solo el cuento de dos actores famosos, es la historia de dos personas que encontraron el amor en un set de rodaje y cuya relación tocó los corazones de millones. Y por esa razón cada pequeño detalle, cada rumor, cada interacción que supuestamente tienen, sigue generando un interés masivo. Los fans están invertidos emocionalmente en su felicidad, ya sea juntos o por separado. Mientras esperamos alguna confirmación oficial, o por lo menos una desmentida, lo que sí podemos hacer es reflexionar sobre el peso que le damos a estas noticias. ¿Es justo que cada interacción de estas personas sea diseccionada y analizada hasta el último milímetro? ¿O es parte del precio de la fama? Es una pregunta difícil, sin duda. Lo cierto es que mientras exista esa curiosidad, historias como esta seguirán capturando nuestra atención. Así que, amigos, lo que tenemos hoy es una noticia que, si bien carece de confirmación oficial directa, ha logrado remover los cimientos de la comunidad Anker. La idea de que Hande y Kerem se hayan dicho de todo, en una fuerte discusión, abre un abanico de posibilidades y emociones. Desde la sorpresa y la tristeza hasta una curiosa esperanza de que un conflicto así, por intenso que sea, pueda ser el preludio de algo más. Nos recuerda que detrás de la pantalla son personas con emociones complejas, con historias y con finales no tan cerrados como quisiéramos creer.
Y hasta aquí el análisis de hoy sobre este sorprendente giro en la historia de Hande y Kerem. Espero que les haya parecido tan intrigante y esclarecedor como a mí. Quiero agradecerles de corazón por haberse quedado hasta el final de este vídeo. Su apoyo significa muchísimo para nosotros. Ahora, me encantaría leer sus opiniones. ¿Qué piensan ustedes de esta supuesta discusión? ¿Creen que es real, o una mera especulación? ¿Qué implicaciones ven para el futuro de Hande y Kerem, tanto a nivel personal como profesional? Dejen todos sus comentarios aquí abajo, que los leeré atentamente. Y si les gustó este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compártanlo con todos sus amigos amantes de las series turcas, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y más análisis. Hasta la próxima.